Las primeras grietas en el matrimonio perfecto. Hola, Reddit. Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo mi historia, pero la vida tiene una manera de golpearte donde más duele. Soy Jaime, un hombre de 38 años de Valencia. Llevo casado con María 7 años. A simple vista, lo teníamos todo, 2 hijos, Lucía y Adrián, un buen piso cerca de la playa y lo que pensé que era una relación sólida. Pero, siendo honesto, las cosas empezaron a sentirse extrañas hace unos meses. María, que siempre había disfrutado de nuestras noches de películas en familia y domingos tranquilos, comenzó a pasar más tiempo quedándose tarde en el trabajo o saliendo con amigas. Pensé que necesitaba un respiro, trabaja como gerente de ventas y siempre ha sido muy ambiciosa. Incluso me sentía culpable por no hacer más para que se relajara. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que era ciego. Estaba pegada al móvil, escribiendo mensajes sin parar, y cuando le preguntaba qué era tan interesante, me ponía los ojos en blanco y decía algo sobre el trabajo o los dramas interminables de su amiga Clara. El sexo, que nunca había sido explosivo pero al menos era constante, se volvió casi inexistente. Cuando le pregunté si pasaba algo, me contestó de mala manera: ¿por qué siempre piensas que todo tiene que ver contigo? Quise creerle. Habíamos construido una vida juntos. ¿Por qué me mentiría? Pero la sensación en el estómago no dejaba de crecer. Simplemente no sabía lo que descubriría, ni cuánto dolería. Parte 2. El descubrimiento que lo cambió todo. El viernes pasado, estaba revisando nuestras finanzas. Normalmente María se encarga de las cuentas, pero últimamente había estado demasiado ocupada, así que decidí echar un vistazo a nuestra cuenta conjunta y a las tarjetas de crédito. Todo parecía en orden, hasta que vi un cargo en su tarjeta personal por 5.000 euros. No fue solo la cantidad lo que me desconcertó. Fue el concepto, un resort de lujo en Ibiza. Parpadeé, convencido de que había leído mal. Ni siquiera sabía que tenía una tarjeta con ese límite. Al principio pensé, será un error. Pero luego vi la fecha, el mes pasado, justo el fin de semana en el que María me había dicho que estaba en un retiro de trabajo en Madrid. Se me cayó el alma al suelo. Me repetía que debía haber una explicación razonable. El trabajo de María es demandante, quizás esto era algún gasto relacionado con su empresa. Pero, ¿por qué cargarlo a su tarjeta personal? Entonces vi otro cargo, mucho menor, 150 euros en una joyería en Ibiza. Y ahí fue cuando me golpeó como un ladrillazo en la cara. Esto no era un error ni un viaje de trabajo. Había alguien más. No podía pensar con claridad. Mi cabeza daba vueltas, pero necesitaba más pruebas. Así que hice algo que jamás pensé que haría: agarré su portátil mientras ella había salido al supermercado. Nunca cierra sesión de su correo. En cuestión de minutos, encontró la confirmación. Correos electrónicos. Confirmaciones de reserva del hotel. Un itinerario reenviado titulado Nuestra escapada Corazón Rojo enviado a un contacto llamado Raúl. Me temblaban las manos. Esto no era un retiro de trabajo. Esto era una aventura. Me quedé allí, en shock, mirando la pantalla. La mujer con la que había pasado casi una década construyendo una vida me había mentido en la cara. Y no era una pequeña mentira, era una mentira de 5.000 euros, un fin de semana en el paraíso con su amante. No sabía si gritar, llorar o lanzar su portátil por la ventana. En lugar de eso, esperé. Callado. Hervía por dentro. Y empecé a planear cómo iba a confrontarla cuando regresara a casa. Parte 3. La confrontación inevitable. Cuando María entró por la puerta, con una bolsa de la compra en cada mano, no tuve tiempo para rodeos. La rabia y la tristeza se habían mezclado en mi pecho como un cóctel explosivo. La miré fijo y le dije: tenemos que hablar, ahora. Ella pareció confundida al principio, pero luego vi algo más en sus ojos: miedo. Dejó las bolsas en el suelo y se cruzó de brazos. ¿Qué pasa ahora?, dijo, con ese tono defensivo que había adoptado en los últimos meses. Saqué el portátil del escritorio y abrí el correo con los itinerarios. Lo giré hacia ella, para que pudiera ver la pantalla. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté, tratando de no alzar la voz. Mi corazón estaba a punto de estallar. María se puso pálida. Abrió la boca,
Pero no salió ningún sonido al principio. Finalmente, murmuró, no es lo que parece. ¿Entonces qué es, María? ¿Me vas a decir que este Raúl es un compañero de trabajo? Porque no me suena a una reunión de negocios cuando leo, nuestra escapada corazón rojo. Mi voz estaba cargada de sarcasmo, aunque por dentro solo quería llorar. Ella se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que siempre hace cuando no sabe qué decir. Fue un error, dijo finalmente. No significa nada. Fue solo una vez. No sé en qué estaba pensando. La sangre me hervía. ¿Solo una vez? María, ¿en serio crees que te voy a creer, y el dinero, 5.000 euros por un error? Lo siento, dijo, ahora con las lágrimas brotándole. Pero algo en su tono no me convencía. Era como si estuviera más molesta por haber sido descubierta que por lo que había hecho. En ese momento, supe que nuestra vida juntos había cambiado para siempre. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en el salón, mirando al techo, mientras ella lloraba en el dormitorio. La rabia había comenzado a transformarse en algo peor, un dolor sordo y constante. Me preguntaba cuántas otras mentiras había contado y si realmente había algo de nuestra vida que fuera genuino. A la mañana siguiente, cuando finalmente me decidí a entrar al dormitorio, María seguía allí, con los ojos hinchados y el cabello desordenado. Antes de que pudiera decir algo, ella rompió el silencio. Voy a decirte todo, dijo, con la voz quebrada. No le respondí, solo me crucé de brazos y esperé. Raúl no es un compañero de trabajo, empezó. Es un cliente. Todo empezó hace unos meses, después de una cena de negocios. Estaba borracha, y se salió de control. No planeaba que esto pasara. Pero pasó. Y lo repetiste, dije frío, interrumpiéndola. Ella asintió. Solo fueron un par de veces, te lo juro. Yo, no sé por qué lo hice. Me sentía atrapada, aburrida, como si necesitara algo más. Esa última frase fue como un cuchillo. Durante años había hecho todo lo posible por ser un buen marido, un buen padre, un proveedor. ¿Y así es como se sentía? Dijiste que fue un error, pero parece que fue una elección, respondí con calma, aunque por dentro quería gritar. Y no solo me mentiste a mí. Gastaste dinero que necesitábamos para los niños, para nuestra casa. Todo por él. María empezó a llorar de nuevo, pero ya no me conmovía. La pena había dejado paso a una frialdad que no reconocía en mí mismo. Después de escuchar la confesión de María, me di cuenta de que sus palabras no eran suficientes. Necesitaba respuestas más claras, y estaba decidido a encontrarlas. En un impulso, busqué el número de Raúl en su teléfono mientras ella estaba en la ducha. Había demasiados mensajes entre ellos como para ignorarlo. No lo pensé demasiado y lo llamé. Al principio, no respondió. Luego, al segundo intento, una voz masculina contestó, despreocupada. Sí. Hola, soy Jaime. El marido de María. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de un leve carraspeo. Finalmente, Raúl habló, su tono ahora mucho más tenso. ¿Esto? No creo que sea apropiado que hablemos. Creo que ya cruzaste esa línea, ¿no te parece? Le solté, sin contener la rabia que sentía. Raúl intentó justificarse, pero solo empeoró la situación. Me contó que todo había sido consensuado y que María le había dicho que nuestra relación ya estaba rota. ¿Rota? ¿Eso te dijo? Pregunté, intentando mantener la calma. Eso me dijo. Si no era verdad, lo siento, pero no fue mi intención meterme en algo complicado. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. No fue su intención. Como si gastar miles de euros y compartir una cama con mi esposa fuera algo que simplemente ocurrió. Antes de colgar, le dejé claro que no quería volver a saber de él. Cuando María salió de la ducha, le dije lo que había hecho. Hablé con Raúl. Me contó que le dijiste que nuestro matrimonio estaba roto. ¿Es eso lo que creías? Ella abrió los ojos, sorprendida y por un instante, parecía indignada. No tenías derecho a llamarlo. Me gritó. ¿Derecho? Respondí, incrédulo.
No tenías derecho a mentirme, a engañarme, a gastarte nuestro dinero en él. Y aún así lo hiciste, ¿verdad? María no tenía respuesta. Simplemente se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, como si el peso de sus decisiones finalmente la estuviera aplastando. Esa noche, dormí en el sofá otra vez. Pero al menos, ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. Después de que María terminó su confesión, me quedé ahí, mirándola. Era increíble cómo alguien que conocía tan bien podía parecer de repente un extraño. Su llanto, sus explicaciones, sus intentos de justificar lo injustificable, todo sonaba hueco. Le dije que necesitaba tiempo. No quería gritarle ni decir algo de lo que me arrepintiera después, pero tampoco quería estar bajo el mismo techo que ella en ese momento. Cogí mi chaqueta y salí del piso, dejando que la puerta se cerrara con un golpe seco detrás de mí. Caminé sin rumbo durante horas por las calles de Valencia. Era una noche fresca, pero mi mente estaba en llamas. Pasé por nuestra cafetería favorita, donde solíamos ir los domingos por la mañana con los niños. La nostalgia me golpeó como una ola, pero ahora estaba mezclada con una amarga traición. Finalmente, llegué al puerto. Me senté en un banco frente al mar y traté de organizar mis pensamientos. ¿Cómo había llegado todo a esto? María y yo éramos un equipo. Habíamos enfrentado tantas cosas juntos, desde problemas económicos hasta noches sin dormir con los niños. Y ahora esto. Saqué mi móvil y marqué el número de mi hermano, Sergio. Siempre había sido mi apoyo en momentos difíciles. ¿Jaime? ¿Qué pasa? Respondió, sorprendido por mi llamada a esa hora. Le conté todo, desde los cargos en la tarjeta hasta la confesión de María. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que él hablara. Tío, no sé qué decirte. Es una putada. Pero tienes que pensar en los niños antes de hacer algo drástico. Sus palabras me golpearon con fuerza. Lucía y Adrián. Había estado tan atrapado en mi propio dolor que no había pensado en ellos. Ellos no tenían la culpa de nada de esto, y merecían que sus padres fueran adultos, aunque estuvieran destrozados por dentro. Después de colgar, decidí volver a casa. No porque quisiera hablar con María, sino porque necesitaba ver a mis hijos. Entré en su habitación y los observé mientras dormían, ajenos a todo lo que estaba pasando. Sentí una mezcla de amor y responsabilidad que me dio fuerzas. Esa noche, tomé una decisión. No sabía si mi matrimonio podría salvarse, pero iba a hacer todo lo posible por proteger a mis hijos de esta tormenta. Y eso significaba mantener la calma, al menos por ahora. María seguía llorando mientras yo la miraba con una mezcla de incredulidad y desprecio. Nunca pensé que llegaría a este punto en mi vida, analizando si cada lágrima de mi esposa era auténtica o simplemente otra herramienta en su arsenal de manipulación. Después de un rato, levantó la cabeza, y entre sollozos, dijo: Jaime, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Yo puedo hablar con Raúl y terminarlo todo. No quiero perder lo que tenemos. Ese lo que tenemos resonó en mi cabeza como un eco vacío. ¿Qué teníamos ahora, aparte de ruinas? ¿Hablar con él? Repliqué, incapaz de contener una risa amarga. ¿Qué vas a decirle? ¿Que te perdone porque ahora quieres salvar tu matrimonio? María se quedó callada, como si no supiera qué responder. Luego intentó cambiar de táctica. Podemos ir a terapia de pareja. He oído que ayuda a muchas personas. Puedo buscar recomendaciones esta misma semana. ¿Terapia? Pregunté, irónico. ¿Para qué? Para que un desconocido me diga que debo aprender a confiar en alguien que me ha mentido y ha gastado miles de euros en un amante. Mi tono era cortante, lo sé, pero no podía evitarlo. En ese momento, María se puso de pie, su rostro pasando del arrepentimiento al enfado. ¿Y qué quieres que haga, Jaime? Gritó, con las manos en las caderas. Ya dije que lo siento. ¿Qué más quieres? ¿Que me arrastre? ¿Que me culpe toda la vida? Su reacción me dejó helado. Era como si, de alguna forma, ella se viera a sí misma como la víctima. Quiero la verdad, María. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Cuánto más no sé?
Mi voz era firme, pero el dolor en mi pecho era insoportable. Ella bajó la mirada y murmuró algo que apenas escuché. ¿Qué has dicho?, pregunté, dando un paso hacia ella. 6 meses, respondió, más alto esta vez. Fue durante 6 meses. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo ese tiempo, mientras yo creía que estábamos enfrentando juntos las dificultades de la vida cotidiana, ella estaba en otra parte, viviendo una doble vida. 6 meses, repetí en voz baja, incapaz de procesarlo por completo. ¿Y pensabas seguir así? ¿Hasta cuándo, María? Ella no respondió. Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Después de que María admitiera la duración de su relación con Raúl, el aire se llenó de una tensión insoportable. El dolor que sentía era como una sombra que me seguía a todas partes, incluso cuando estaba en la misma habitación que ella. No había respuestas fáciles, y la ira que sentía hacia ella era tan profunda como el amor que había creído tener por ella. Pasaron los días, pero el conflicto no disminuía. Aunque la situación era más clara, las decisiones seguían siendo difíciles. Estaba decidido a no hacer nada impulsivo. Había aprendido a lo largo de los años que las reacciones impulsivas rara vez traen soluciones, aunque mi corazón me gritaba que debía salir de allí. Pero no era tan simple. Lucía y Adrián seguían en casa, inocentes y ajenos a lo que pasaba. Sentí que debía ponerlos en primer lugar. ¿Cómo les explicaría que su madre había roto nuestra familia? ¿Cómo lo manejaríamos si decidía terminar este matrimonio? Esa misma noche, mientras María se quedaba callada en su cama, tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien más, alguien que me conociera de verdad, alguien que pudiera ofrecerme una perspectiva sin juzgar. Pensé en mi amigo Víctor, que siempre había sido mi confidente, y lo llamé. Cuando atendió, lo primero que dijo fue: «Jaime, ¿todo bien? Tu llamada me suena a urgencia». Le conté todo: la infidelidad, el dinero gastado, las mentiras, las confesiones, la tormenta emocional que me estaba destruyendo. Cuando terminé, Víctor guardó un silencio profundo, y por un momento pensé que había perdido la llamada. Finalmente, me respondió, su voz seria pero comprensiva. «Macho, esto es un golpe bajo. Lo primero que tienes que hacer es protegerte. No dejes que las emociones te nublen el juicio. Y por supuesto, los niños deben ser tu prioridad ahora. No es solo tu dolor el que cuenta en todo esto, sino el futuro que les vas a ofrecer a ellos». Esas palabras resonaron en mi mente. El dolor era insoportable, pero mis hijos necesitaban estabilidad. Decidí que, antes de tomar decisiones definitivas sobre mi matrimonio, necesitaba tiempo. Tiempo para calmarme, para pensar, y sobre todo, para asegurarse de que cualquier paso que diera fuera el correcto. Parte 6. El juicio final. Los días siguientes fueron un espacio de calma tensa. María intentó hablar conmigo varias veces, pero yo me mantenía distante. A veces, sentía que me ahogaba en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Debería perdonarla? ¿Podría perdonarla alguna vez? ¿O había llegado el momento de separar nuestras vidas, de seguir adelante? Finalmente, decidí que era hora de hablar con ella. Ya no podía seguir con este torbellino emocional. Sentía que la verdad debía salir a la luz de una vez por todas. Nos sentamos en la cocina, en silencio. María, con los ojos hinchados de tanto llorar, me miraba expectante, como si esperara que yo tomara la iniciativa. Pero esta vez, no iba a ser ella quien marcara el ritmo. «María, necesito que seas sincera conmigo», le dije con voz firme. «Necesito saber qué piensas hacer ahora. ¿Qué vas a hacer para demostrar que te arrepientes de lo que hiciste?» Ella se pasó la mano por el cabello y, al principio, no respondió. Finalmente, murmuró: «Jaime, yo sé que he cometido un error terrible. No sé si puedo pedirte perdón lo suficiente, pero lo siento. Sé que no te lo merezco, pero quiero salvar lo que tenemos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para que esto funcione». No sabía qué pensar. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, aún sentía algo por ella. Habíamos compartido tantos momentos juntos, tantas experiencias, que la idea de perderla por completo me destrozaba. Pero por otro lado,
Algo dentro de mí me decía que las traiciones, por más que se intenten reparar, nunca vuelven a ser lo que eran. María, no se trata solo de perdonarte. Se trata de que yo pueda volver a confiar en ti. Y ahora mismo, no sé si soy capaz de eso. El dolor se reflejó en su rostro, pero no podía ceder. No podía permitir que su arrepentimiento fuera la única respuesta. Necesitaba ver acciones, no solo palabras. ¿Entonces, quieres que nos separemos? Preguntó, su voz temblando. Miré sus ojos, pero lo que vi en ellos no era la mujer que había amado. Era alguien más, alguien que había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias. No sé lo que quiero, María, respondí con calma. Necesito tiempo. Me levanté y salí de la habitación, dejándola allí, preguntándome si alguna vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Al final, las decisiones serían mías, pero el dolor de las heridas que me había causado María ya estaba hecho. Y ahora, lo único que quedaba era decidir qué haría con todo eso. Pasaron días, tal vez semanas, llenas de tensión. Las rutinas se volvieron una sombra vacía de lo que solían ser. María trataba de hablar, de pedir perdón, de mostrar que estaba dispuesta a cambiar, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi confianza en ella estaba rota. Las palabras ya no eran suficientes. El daño estaba hecho, y aunque me dolía admitirlo, nuestra relación ya no era lo que había sido. Los niños seguían siendo mi prioridad. Lucía y Adrián merecían un hogar estable, una familia que no estuviera rota por las mentiras y la traición. Cada vez que los veía, mi corazón se desbordaba de amor y responsabilidad. Ellos no tenían la culpa de nada, y no quería que sufrieran más de lo necesario. Decidí hablar con ellos, aunque aún no sabía cómo abordar el tema de lo que estaba sucediendo entre María y yo. No quería que crecieran con resentimiento hacia su madre, ni con una visión distorsionada del amor y las relaciones. Una noche, mientras estábamos cenando, Lucía, que tenía 9 años, me miró fijamente. Sus ojos grandes y llenos de curiosidad se posaron en mí, y por un segundo sentí que podía leer todo lo que pasaba por su mente. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá?», preguntó con una suavidad que me quebró el corazón. Miré a María, que estaba sentada a la mesa, con una expresión preocupada, pero no dijo nada. Sabía que también era difícil para ella, pero no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Respiré hondo antes de responder, buscando las palabras correctas para no hacer que mis hijos se sintieran culpables. Lucía, cariño, no todo está bien entre mamá y yo, pero eso no significa que no te queramos. Estamos pasando por un momento difícil, pero esto no cambia cuánto te amamos a ti y a Adrián. Todos vamos a estar bien, ¿entendido? Lucía asintió lentamente, aunque veía que las preguntas seguían en su mente. Adrián, el más pequeño, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir la tensión en el aire. Mi corazón se rompía al pensar en cómo todo esto los afectaría. Pero era inevitable. Tenía que ser honesto con ellos. María, por su parte, no dijo nada durante la cena, solo se quedó mirando su plato. La culpa era evidente en su rostro. Decidí que, por el momento, seguiría con la calma, intentando mantener la estabilidad en la casa para mis hijos. Pero sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión firme. Un par de días después, María me pidió hablar. Estábamos en el salón, y la atmósfera entre nosotros era cada vez más tensa. Me miró a los ojos, buscando algo en mi expresión, tal vez una señal de perdón o una oportunidad para explicar su versión de lo que había sucedido. Jaime, sé que te he fallado. Sé que no hay palabras que puedan hacer que esto desaparezca, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperar tu confianza, dijo, su voz temblando un poco. Estaba cansado de las mismas disculpas, pero decidí escucharla. A lo largo de estos días, no había tenido la energía para discutir más. Necesitaba saber si realmente estaba dispuesta a cambiar, a dar un paso más allá de sus palabras. ¿Qué propones, María?, le pregunté, manteniendo mi voz tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y agotamiento. Quiero ir a terapia de pareja, Jaime. Estoy dispuesta a trabajar en nosotros, en lo que hemos perdido. Sé que no puedo borrar lo que he hecho, pero quiero demostrarte que soy capaz de cambiar. Por nosotros, por la familia. Su propuesta me sorprendió.
Habíamos hablado de terapia de pareja en el pasado, pero nunca lo habíamos hecho realidad. Siempre había sentido que nuestra relación era sólida, que no necesitábamos ayuda externa. Ahora, me preguntaba si ya era demasiado tarde para empezar. Me quedé en silencio, pensando en lo que significaba realmente esa opción. ¿Era un intento genuino de su parte? ¿O solo una manera más de evitar las consecuencias de sus acciones? La idea de ir a terapia me hizo sentir vulnerable. No quería ser más débil ante ella, pero al mismo tiempo, ¿no merecíamos al menos intentarlo? Voy a pensarlo, respondí finalmente, sin comprometerme completamente. María asintió, aunque pude ver la esperanza en sus ojos. Pero, en mi mente, la pregunta seguía presente, ¿realmente podíamos reconstruir lo que se había destruido? Esa noche, mientras me acostaba en el sofá, sentí el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Podría perdonarla alguna vez? ¿Era posible volver a confiar en ella después de todo lo que había hecho? La respuesta, por supuesto, no era sencilla. No existía un manual que me dijera cómo sanar un corazón roto ni cómo reconstruir una vida de pareja después de una traición tan profunda. El tiempo se convirtió en mi aliado. Necesitaba más de eso para procesar, para decidir si seguir adelante o poner un fin definitivo a este capítulo. Los días pasaron, y la calma tensa se mantuvo, pero en el fondo, sabía que las cosas ya no serían iguales. Algo había cambiado, y no sabía si sería capaz de volver a creer en ella, en nosotros. María seguía mostrando su arrepentimiento, pero yo aún no podía ver más allá de las cicatrices que había dejado. De alguna manera, sabía que, no importando lo que sucediera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y quizás eso, de alguna forma, era lo que más me dolía. No solo había perdido la confianza, sino que también había perdido la visión de un futuro que parecía perfecto. El futuro era incierto, y mientras tanto, mi corazón seguía buscando respuestas que aún no tenía. Pasaron semanas. Las conversaciones con María fueron más frecuentes, pero siempre daban vueltas alrededor de lo mismo, su arrepentimiento, su deseo de arreglar las cosas, su promesa de cambiar. Yo la escuchaba, pero algo dentro de mí seguía cerrado, un muro que no podía derribar. A veces me sentía como si estuviera en una especie de limbo, esperando una señal, una respuesta clara de lo que debía hacer, pero lo único que sentía era una tensión insoportable. María insistía en la terapia de pareja, diciendo que si estábamos dispuestos a luchar, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero la duda seguía ardiendo dentro de mí. ¿Estaba realmente dispuesto a intentar perdonarla? ¿Podría volver a confiar en ella después de todo lo que había hecho? Sabía que si decidía seguir adelante, nada sería igual. El matrimonio que teníamos antes, con sus altibajos pero siempre con una base sólida de confianza, ya no existía. Y aunque el amor seguía ahí, el dolor seguía siendo más grande. Una tarde, mientras estaba en el parque con Lucía y Adrián, jugando con ellos y viendo cómo reían sin preocupaciones, me sentí extraño. Me miraban con esos ojos inocentes, sin saber lo que estaba sucediendo en sus padres. Era en esos momentos cuando el peso de la responsabilidad me golpeaba con más fuerza. No podía tomar una decisión basada solo en mi dolor. Ellos merecían estabilidad, y yo también merecía paz. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté frente a María en el salón. La tensión en el aire era palpable. Ella me miraba, esperando alguna señal de que estaba dispuesto a hablar sobre el futuro. Sin embargo, la verdad es que no estaba seguro de nada. Mi mente estaba dividida entre el deseo de sanar y la necesidad de poner un final definitivo a todo. María, he estado pensando mucho, dije finalmente, con la voz cansada. Ella se acercó, como si esperara escuchar las palabras que tanto había anhelado. Pero yo sabía que lo que tenía que decir no sería fácil para ninguno de los dos. Creo que lo que más me duele no es lo que hiciste, sino cómo me hizo sentir. Como si todo lo que construimos durante años no hubiera sido suficiente, como si yo no fuera suficiente, continué, mi voz quebrándose al final. María bajó la mirada, como si esas palabras la golpearan con la misma fuerza con la que me habían golpeado a mí. Se quedó en silencio, pero sentí su dolor. Yo, nunca quise que esto te hiciera sentir así, dijo con voz temblorosa. Lo que hice fue un error, un gran error. Sé que te fallé, y sé que me equivoqué. Pero por favor, Jaime, quiero hacer todo lo que esté en mis manos para enmendarlo.
Quiero que nuestra familia esté bien. La miré fijamente, viendo a la mujer que había amado, pero también viendo a la mujer que me había mentido, que me había roto en pedazos. Y fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental: no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No podía seguir arrastrando este dolor. No sé si puedo perdonarte, María. Mis palabras eran duras, pero sentía que era lo más honesto que podía decir en ese momento. No sé si lo que tenemos es algo que se pueda reconstruir. No sé si soy capaz de olvidar lo que pasó. La expresión de María se desmoronó, y sentí que se le quebraba el alma. Por un segundo, pensé que iba a romper a llorar, pero se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Entiendo, dijo finalmente, casi en un susurro. La tristeza en su voz me destrozaba, pero sabía que tenía que seguir adelante. Voy a pensar en todo esto, le dije, poniéndome de pie. Necesito tiempo. Pero también necesito ser claro contigo, no voy a seguir viviendo con esta duda. Necesito paz, María. María asintió sin decir nada más. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no podía ceder. Ya no podía. Sentí que mi corazón se rompía aún más al verla tan vulnerable, pero sabía que era lo mejor. Ambos necesitábamos espacio para pensar, para sanar, para decidir qué era lo que realmente queríamos. Esa noche, me acosté en el sofá nuevamente. El dolor de la traición seguía allí, pero había algo más, una sensación de que, quizás, lo peor ya había pasado. Lo que había sido nuestra vida de pareja ya no era lo mismo, pero tal vez eso significaba que, de alguna manera, podíamos empezar de nuevo, aunque no fuera juntos. Días después, tomé una decisión. No podía seguir con el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Decidí que, aunque me doliera, lo mejor era poner fin a lo que una vez tuvimos. María y yo ya no éramos los mismos, y nuestra relación ya no era lo que había sido. A veces, las relaciones se rompen, no por falta de amor, sino porque ya no queda espacio para la confianza, para la verdad. Había pensado en las alternativas: seguir adelante con terapia, intentar reconstruir la confianza, o tal vez simplemente dejarlo todo atrás. Pero, en el fondo, sabía que no podía seguir viviendo con esta sombra. No podría construir un futuro con alguien a quien ya no podía confiar. Así que le pedí a María que habláramos. Y esa conversación, aunque difícil, fue el cierre que ambos necesitábamos. María, ya no puedo seguir con esto, le dije, mi voz firme, aunque llena de dolor. No puedo vivir con la constante duda, no puedo seguir pensando que todo lo que me dices podría ser una mentira. Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas, pero ya no había ira, ni resentimiento. Había aceptación, aunque el dolor aún era palpable. Lo siento tanto, Jaime, dijo, con la voz rota. No puedo cambiar lo que hice, pero te amo. Siempre te he amado. Yo también te amé, María. Pero el amor no es suficiente cuando se pierde la confianza. Fue el final que ambos sabíamos que llegaría, pero que ninguno quería aceptar. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que habíamos vivido, la vida nos había llevado por caminos diferentes. Y aunque parte de mí siempre la amaría, sabía que nuestra historia juntos había llegado a su fin. El futuro era incierto. Había perdido a la mujer con la que había planeado envejecer, pero a la vez, había ganado la posibilidad de reconstruir mi vida, de encontrar paz y sanación. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentar muchas dificultades, pero también sabía que, por fin, estaba tomando el control de mi vida. María y yo nos despedimos con un abrazo largo, sin palabras. Y aunque nunca podría olvidar lo que pasó, entendí que, a veces, dejar ir a alguien es el acto de amor más grande que puedes hacer, incluso si duele profundamente. El futuro era incierto, pero ahora tenía la oportunidad de escribir una nueva historia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar.